Bueno, a manera de introducción, bueno, el Estado colombiano lleva en este trabajo de administración de litorales ya casi 60 años, más de 60 años. La Autoridad Marítima cumplió 61 años eh, el pasado 18 de septiembre. Como centro de investigaciones también vamos a cumplir 30 años, valga la cuña, el próximo año, el 2 de febrero, cumplimos 30 años de esta importante labor de hacer investigación científica marina en los mares, en las playas, en las costas. Siguiente, por favor. Bueno, esto lo vamos a omitir, ya lo vimos, no va a detenerme, entonces siguiente, 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 siguiente. Bueno, ya entrando en materia en lo técnico, entonces bien explicaba mi capitán que para la determinación de los bienes de uso público se genera una metodología. Esta metodología básicamente consiste en acopiar diversos insumos, bases cartográficas, bases de datos geoespaciales asociadas, el cálculo de la línea más alta marea, que como bien decía, es se resuelve con el cálculo como tal de los fenómenos meteorológicos que la modifican, y de los armónicos producidos por los cuerpos planetarios gravitatorios. El análisis de las actuaciones antrópicas, básicamente, como bien decían, cómo impacta el hombre en una zona costera totalmente sobreexplotada, sobrecontaminada, los riesgos asociados como tal a esos fenómenos meteorológicos depende de la cuenca. Para la cuenca pacífica, como veremos más adelante, tenemos el fenómeno del tsunami, que genera gran riesgo sobre estas comunidades. Y asimismo, pues, determinaciones previas de jurisdicción pues, que ha efectuado la Autoridad General Marítima previo a este estudio. Este estudio se toma el nombre metodología, determinación técnica de bienes de uso público, y la principal insumo que tiene son unos datos obtenidos a través de una plataforma, un sensor aerotransportado a través de una plataforma aérea que tiene un sensor LIDAR, es un láser que mide con una gran exactitud el nivel del terreno y permite distinguir lo que son coberturas vegetales, de edificios y del suelo como tal. Siguiente. Entonces, con todo esto, se generan estos mapas temáticos. Aquí pues vemos una descripción pues que no se alcanza a ver, son los distintos tipos de coberturas vegetal, y de ahí se pasa entonces a asociarlos a lo que decíamos anteriormente, vegetación permanente y no permanente. Muy importante, con esta herramienta se puede generar un excelente ordenamiento costero y ambiental, porque aquí se identifican las especies de manglar, especies que son muy importantes y sirven como sustrato para las playas marítimas. Asimismo, protegen a las comunidades que allí viven del impacto de los tsunamis. Si analizamos el ejemplo del caso del tsunami de Sumatra, de Indonesia, vimos cómo los hoteles que estaban ubicados, que habían talado mangle, fueron los más afectados, mientras los que estaban tierra adentro y que tenían barreras naturales de mangle fueron menos afectados. Siguiente. Bueno, aquí ya habíamos visto este tema de las unidades geomorfológicas. Con este LIDAR, con estos datos asociados al elipsoide, entonces se generan unos modelos digitales de terreno. Aquí vemos un modelo 3D en donde se ven los acantilados, aquí se ven los terrenos de bajamar, las playas, las planicies marítimas y las distintas unidades geomorfológicas y rasgos geomorfológicos asociados a estas. Siguiente. Bueno, les hablaba del cálculo de la línea más alta marea. Esto se hace gracias a que tenemos una gran cantidad de información, tanto hidrográfica, de levantamientos pasados hidrográficos de nuestras cuencas pacíficas y Caribe, y tenemos igualmente datos de altura del terreno, como les digo, con gran exactitud, que generan modelos digitales de terreno, y sobre esto se corren complejos modelos matemáticos que permiten la definición de esa línea de más alta marea. Siguiente. Bueno, voy a entrar ya en detalle en lo que es la situación de bienes de uso público en el litoral. Esto ya es conocido por todos. Barrios enteros sobre el mar prácticamente. Viento Libre, Buenos Aires son nombres que son bastante conocidos allá en Tumaco, y son conocidos por todos los problemas que esto genera, no solo en el tema del riesgo que tiene esta gente, sino de la violencia asociada a estas invasiones. Aquí vemos algunos ejemplos. Aquí tienen un muelle, ¿no? Pero yo diría, todo esto podría ser un muelle fácilmente. Siguiente.
Siguiente. Bueno, aquí vemos el mismo diagnóstico que presentaba mi capitán. Aquí vemos entonces el consolidado de invasiones de bienes de uso público. Vemos que a nivel nacional tenemos 28.510 solicitudes de restitución, tenemos 16.700 y tan solo tenemos 282 restituciones efectuadas. Bueno, esto es bastante crítico cuando uno presenta estos datos. Siguiente. Para el Pacífico entonces tenemos ya en barras, tenemos Guapi, Vallasolano, Tumaco, Buenaventura, tenemos las invasiones en bienes de uso público, las solicitudes de restitución casi que equivalen, ¿sí?, a un gran trabajo que han hecho las capitanes de puerto, pero vemos cómo las restituciones no alcanzan ni al 1% del total. Esto es bastante grave. Siguiente. Bueno, aquí ya estos son los resultados como tal del proyecto anteriormente mencionado. Aquí vamos a ver algo bien crítico, y es la comparación que hacemos de lo que tiene, la información que tiene Catastro y de lo que nosotros ya determinamos como bien de uso público, y nos encontramos con una cruda realidad. Esto es para Buenaventura, y en la siguiente vemos Tumaco. Siguiente. ¿Sí? Ya vamos a ver en porcentaje lo que equivale a esto. Siguiente. Encontramos entonces, en este color rojo, son los lotes fuera de bienes de uso público, o sea, los susceptibles de propiedad. Y en azul, los lotes que están en bienes de uso público. Entonces encontramos que hay más lotes en bienes de uso público que los que debería haber. Miren, aquí vemos, supera casi en el doble, estamos hablando de 7.000 contra 15.000. Entonces hay 15.000 lotes por catastro que están en bienes de uso público. Esto es para Tumaco, y para Buenaventura lo supera en unos pocos, es como el 51% con respecto a lo que no está en bienes de uso público. Siguiente. Bueno, ¿y qué pasa con esto entonces? Hablábamos del riesgo. Vemos acá, por ejemplo, esto es una foto satelital de un barrio que se llama Buenos Aires y Viento Libre, ¿sí? Este barrio está totalmente expuesto a que una onda tsunamigénica que más o menos recorre el Océano Pacífico a 800 kilómetros por hora impacte y devaste totalmente esta zona. Esta gente está sobre el agua, ¿sí? Aquí no quedaría ni la capacidad de evacuar. Para un caso de 7.9, que es el sucedido en 1979, se hizo un cálculo de las áreas que iban a ser afectadas y las áreas que no. Y encontramos esta cruda realidad. Aquí vemos en amarillo, aquí no se ve muy bien por el video bien, pero en esta zona, esta es la isla de Tumaco. En esta zona, en esta pequeña zona que se ve aquí con este recuadro rojo, está lo que no se afecta. El resto de la isla de Tumaco se ve totalmente afectado e inundado en el efecto de un tsunami. Para la isla del Morro tenemos un pequeño morro aquí, que es un área de evacuación, ¿sí?, vertical, porque la gente tiene que subir al morro. Y aquí vemos un área que por su elevación con respecto al nivel medio del mar se considera una zona de menor afectación. En el continente también es bien crítico, porque el continente también presenta grandes zonas de bajamar. Y aquí en un recuadro muy pequeño está el área de menor afectación. Como vemos, Tumaco está bien expuesto al riesgo por un fenómeno de este tipo. Siguiente. Para Buenaventura cambia un poco. Los que conocen Buenaventura saben que pues presenta unas alturas diferentes. Está más elevada con respecto al nivel medio del mar. Aquí vemos la franja que se considera zona de menos afectación. Es una franja pues que está ubicada en el centro de la isla de Cascajal. Sin embargo, grandes extensiones de barrios palafíticos que se ubican al sur están totalmente expuestos a que una onda de tsunami devaste totalmente esta zona. Siguiente. Bueno, ¿y qué hace entonces DIMAR con toda esta información? Básicamente hace divulgación a través de distintos comités interinstitucionales, genera un cumplimiento de un plan de acción, da seguimiento a que las distintas autoridades pues cumplan con los compromisos que allí se dan, hace reuniones de orden quincenal, pasan una ronda marítima, ¿sí?, con todas las autoridades locales y de gobierno, pasan una ronda terrestre y asimismo también verifica el estado de las diferentes concesiones. Asimismo, de las actividades más importantes en Tumaco pues están los aserríos, están los servicios, digamos, de combustible flotantes. Entonces allá también se pasa y se verifica también el tema muy importante
que es el tema de contaminación marina. ¿Sí? Siguiente. Bueno, esta tabla resume de manera muy puntual entonces la estrategia en cuanto a la divulgación. Se realizan entonces charlas con las juntas de acción comunal, ya entonces cada autoridad local convoca a estas reuniones y se presenta lo que les acabo de presentar. La idea es, pues, es mucha educación, en los colegios se repite a diario este tema, ellos, los menores allá, los jóvenes, están muy bien concientizados del riesgo que corren cuando viven en un palafito de estos. Se hace también divulgación de importancia de bienes de uso público en medios locales. Se les presenta la importancia de tener un correcto ordenamiento costero y ambiental, de proteger estos bienes, ¿sí?, que son de uso y goce para todos los colombianos. Siguiente. Como les venía diciendo, pues se hacen las rondas terrestres, ¿sí?, que convoca el capitán de puerto y en la cual participan pues todos los miembros del comité y especialmente pues la inspectora de policía, quien tiene la competencia de las restituciones. En ese pues se socializan las restituciones y se lleva y se muestra ya en terreno qué es lo que se requiere que se restituya. Se hacen las rondas marítimas de bienes de uso público, las rondas a los acerríos, como les venía diciendo, importantes pues para que no sigan, y se verifica pues que no sigan talando el mangle, porque talan mangle y ocupan con los palafitos. Y por último pues se hacen las sesiones de comité. Siguiente. Ya con esto entonces damos por terminamos con una reflexión, básicamente los bienes de uso público. Estamos hablando de que tienen ese sufijo de público y por ende somos todos los encargados de su protección. Es un bien para uso y goce de todos. Y así pues como dice la Constitución, estamos obligados a protegerlos porque son de todos y para todos. Bueno, a todos muchas gracias por su atención.